Buenas gente, el día de hoy estaré hablando sobre algo que quise subir desde hace mucho tiempo, así es, el día de hoy hablaremos de Operation Cards. Y bueno, debido a que ya me quedé sin ideas de qué decir aquí, empecemos. Antes que todo, primero hay que saber qué es Operation Cards. Bueno, Operation Cards es un capítulo especial en colaboración con el Piggyverse, el cual estaría dividido en dos partes, la primera estando en el juego de Beyond Ride y la segunda estando en Piggy Miserability, y sí, estos dos juegos están hechos por el mismo creador, o sea Mark Mixie. Bueno, aquí iniciaremos en la casa de Kona. Kona andaba diciendo algunas cosas y yo insulto a Robbie, así que Kona decidiría mostrarles su último invento, el cual se llamaría Cards, y de ahí el nombre de Operation Cards. Kona explicaría que tiene planeado viajar al pasado para ver qué pasó en el laboratorio del Sr. P, pero mientras sucede eso, Willow está pensando en algo, sí, en usar la máquina para recuperar a Will-Jean, y su lado bueno intenta hacerla cambiar de opinión, mientras que su lado malo le dice que lo haga, y bueno, Willow estaría en el lado malo. Y entonces, se le ocurriría una idea, abriría la puerta del laboratorio, esto con el propósito de hacer que Spinella salga de ahí, y bueno, ya se imaginarán qué pasó. Después de esto, Willow abriría la puerta negra, solo para encontrarse con un robot. Willow apagaría su sistema y agarraría la llave roja, y al abrir esa puerta, Kona se daría cuenta y la empezaría a perseguir. Willow tendría que encontrar un código, cuyo orden estaría en una computadora, y ese orden sería el código, el cual serviría para desbloquear un generador y así poder arreglarlo, y este serviría para poder entrar a Cards. Kona al no poder detener a Willow, intentaría desesperadamente detener a Cards, pero Willow sí quería recuperar a su hermano. Kona le intentaría advertir, pero a Willow no le importaría y aún así, viajaría al pasado. Dentro de Cards, Willow conocería a un robot llamado Wobby. Willow empezaría a ser grosera con este, pero a Wobby no le importaría, y bueno, después de esto, llegarían a su destino, pero algo estaría mal, ya que todo se empezaría a distorsionar, y por alguna razón, los personajes tomarían la apariencia de Willow. Willow aparecería fuera de la nave, después encontraría un tablón, pero volvería a ocurrir otra distorsión, y volvería a aparecer en la escuela, y como te lo imaginaras, la maestra también tendría la apariencia de Willow. Willow lograría desbloquear las alcantarillas, pero volvería a ocurrir una distorsión y aparecería de nuevo en el bosque. Encontraría una llave oxidada y la usaría para abrir la salida. Después encontraría la llave inglesa tirada en el piso y la usaría para reparar a Wobby. Willow le diría a Wobby que vayan a la galería, pero en la galería volvería a ocurrir una distorsión, haciendo que los personajes tengan sus antiguos diseños. Al abrir la puerta rosa, de nuevo ocurriría una distorsión, esta vez apareciendo en el hospital, pero bueno, se encontraría con su yo del pasado. Willow le diría que es ella pero del futuro, y su yo del pasado le diría que ha escuchado eso en el diario de su hermano, y bueno, Willow diría su nombre, o sea Will-Jean, y su yo del pasado se quedaría sorprendida, pero se tendría que ir debido a que Barren le habló, y después Willow tendría que abrir todo el hospital, y llegaría a la sala de la sustancia 128, pero ocurriría una distorsión y volvería a ser teletransportada a la galería, abriría la salida, y lo que ocurriría después simplemente es cine. Mientras tanto, Kona estaría intentando hackear los sistemas de Wobby, y Pony se acercaría a preguntar qué fue esa explosión. Robbie sería el primero en notar la apariencia de Pony. Kona se daría cuenta que Willow ya arruinó la línea del tiempo, lograría hackear a Wobby y empezaría a comunicarse con Willow, pero Willow bloquearía la transmisión. Después, varios portales aparecerían, pues a Kona se le había ocurrido una idea peligrosa, y bueno, personajes de diferentes fangames de Piggy saldrían, y a menos que fueras un viciado a Piggy, tendrías que
adivinar de qué paga son, y bueno, después de esto, aparecería un pin con el diseño antiguo, y bueno, después se desbloquearía una opción con un nombre familiar. En mi opinión, esta primera parte es absoluto cine. El hecho de que Willow haya robado una máquina del tiempo para intentar encontrar a su hermano, y que se haya encontrado a su yo del pasado, esto es cine, ya que tal vez aquí nunca infectaron a Doggy, simplemente, cine. Bueno, pasemos a la parte 2. Bueno, aquí pasaría la cinemática del capítulo 2 de Miserability, pero ocurriría algo inesperado, y que no debía de pasar. Así es, ocurriría una distorsión que cambiaría el diseño de los personajes. Después Cosmo se sorprendería al ver a Willow fuera su celda, pero Willow le diría que es de otro universo. Blade se burlaría, Willow le recordaría su aspecto horrible, Doggy le creería, Willow les diría que su nave se perdió aquí, Carmen aparecería, la cual se ve que a ella le afectó el cambio, pero dejando de lado eso, Carmen les diría que los prisioneros de alguna forma se glitchearon fuera de sus celdas. Willow se ofrecería a atraparlos, Davis, el dúo dinámico y Cosmo la acompañarían. Al primer prisionero que nos encontramos esa llave, aunque no creo que lo podamos llamar así, lo capturaríamos, lo mismo con Buster y Rush, y por último, Willow y Perry. Willow interactuaría con Willow, después Cosmo le pregunta si esa es su nave, y después, Willow se subiría a la nave, pero algo andaría mal. Aquí está el problema, uno de ustedes le lleva un asistente robot de la nave flotante afuera. Ya sabes quién eres, o lo confiesas o lo descubriremos. Bueno, aquí es algo así como si estuviéramos tratando de encontrar al traidor, pero esta vez con prisioneros, y bueno, con las cosas que había escritas en la pared, encontraremos al culpable. Irían hacia donde Rush escondió a Bobby, y con esto, se retirarían, todo volvería a la normalidad. Así, después está él. ¿De qué me perdí? Willow aparecería en un bosque, encontraría unas palancas y notaría que andan conectadas a un puente. Al activar una palanca, un centinela aparecería, y así con las demás palancas, y cuando el puente permitió que pasaran al otro lado, Willow empezó a quemar a los centinelas en fogatas de colores, esto para que unos troncos desaparezcan. Después, iría hacia donde estaban los troncos. Se encontraría con una escena aterradora, pues era su hermano, pero había encontrado un peluche, junto a un ritual. William activaría el ritual, y de ahí saldría Mr. Stitchy. Stitchy se lo secuestraría, después, se revelaría que William era tío, y Willow iría a abrazarlo. Después de un encuentro hermoso, William enviaría a un monstruo para que detuviera a Kona de detener a Willow. Pony se encargaría de él, Kona le pediría que activara unas computadoras con la cantidad de veces que escucharon sonido, pero por desgracia, la cosa es atacaría el generador. Mimi le hablaría a Kona, diciéndole que había una pared púrpura acercándose a ellos. Kona le diría que entrara a la cabaña, pues la línea de tiempo andaba colapsando. Volviendo con Willow, Bobby le diría que ya arregló los errores, pero una entidad aparecería atrás de Willow, pero en eso, Bobby tendría una falla, pues se estaría desvaneciendo debido a que interrumpió el pasado varias veces. Willow le diría que volviera a registrar su nombre, y después, esto simplemente es triste. En eso, Willow sería secuestrada por Stitchy, sus amigos también, y Willow tendría que salvar a sus amigos. Después de salvarlos a todos, un ojo de la insolencia aparecería, Willow lo pondría en una puerta, y después pasaría esto.
estaría ocurriendo una pelea entre Stitch y William, ocurriría una explosión que dejaría inconsciente a Willow, sus pensamientos, los cuales vimos en el inicio, la intentarían despertar, y funcionaría, ahora, estaría en la fecha donde Daisy tuvo que dejarlos debido a una nota del ejército. Willow se desharía de la nota, y iría donde estaba su yo de niña. Aquí ella empezaría a platicar con su yo de pequeña, le diría qué cosas están bien y qué cosas están mal, después, se retiraría, volviendo con Kona, estaría pasando sus últimos momentos con sus amigos, para después ser tragado por la pared, y bueno, a Willow le esperaría el mismo destino que a Davis, o sea esto. Aunque bueno, no todo es malo, esto debido a que nos muestran la vida de la Willow pequeña, y se ve que le va bien. Y bueno, mi calificación final para Operation Cards, o sea las dos partes, es de un 10 sobre 10, esto debido a que para mí, tiene una buena historia, y bueno, algo que me puso triste, fue el desvanecimiento de Bobby, y bueno, lo diré una vez más, absoluto cine.